Bueno, estos tiempos son extraños, como todos. A veces uno se pone a reflexionar sobre lo que cree que es nuevo. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Hace poco estuve en una conversación, me hacían observaciones sobre esa característica del espectáculo moderno, bueno, la televisión especialmente, pero el cine, que consiste en que hay una gran creatividad a la hora de concebir monstruos. Es decir, dice, bueno, eso es como una aberración de nuestra época, ¿verdad? Uno ve que ya no hay posibilidades teratogénicas, para decirlo de alguna manera, que no hayan sido exploradas. Hay algunos muy simpáticos, pero otros son verdaderas monstruosidades. Y entonces eso debe ser algo moderno, ¿eh? Y de pronto, después de haber tenido esa conversación, donde sí siempre le achacan a la tecnología, ¿no? Las posibilidades de hacer cosas malas y cosas buenas. Entre las malas está eso, de que entonces ya la imaginación de la gente ha sido limitada por la abundancia de monstruosidades en la pantalla. Ya no hay que inventársela para tener miedo, sino que, de hecho, ya todas las conocemos. Entonces, de pronto me encuentro también en la red una imagen con movimiento. No tenía que tenerlo porque es simplemente una pintura del Bosco, que se llama El Jardín de los Placeres, creo que es, sí, que tiene un montón de cosas estrafalarias, sí, claro. Pero lo que hizo... Seguramente estaba moteado, dicen, que cuando hizo eso. Sí, el museo, porque hay otras que son también infernales. Sí, sí. Entonces, el museo de Delft, creo, que es el que tiene esa pintura, encargó ese video, pero que no es en realidad exagerado, porque las figuras se mueven, pero sin... a las aves raras vuelan un poquito y venía a pensar, no, ya, todo lo que hay ahí era la prefiguración de lo que estamos viendo en las series esas de televisión. Pero me acordé de una lectura vieja que yo la había olvidado, entonces la fui a recuperar. Y qué curioso, se trata de un fregado sirio helenizado que se llamaba Luciano de Samostrata, del siglo II de nuestra era, nació en el año 125, el bandido. Él hablaba... Hace 2000 años. Sí, ya prácticamente. Sí, claro. Él era sirio, hablaba arameo, Poquita gente habla arameo, poquita gente. Ahora es muy poca gente. Creo que son como 5000 personas Exacto, en el mundo. Sí, y parece que todos viven en Europa. pero lo cierto es que él, digamos, se helenizó y aprendió griego rápidamente y todo lo escribió en griego. Y era el exagerado más grande que se puede imaginar, era un poco humorista. Y escribió unas aventuras a que no hay quien le ponga la mano. En ese momento, por ejemplo, se rajó con un viaje a la luna. Un viaje a la luna, pero que no era con cohetes ni cosas parecidas. No, imposible en ese momento. Era en una nave, un velero,
él había contratado a 50 hombres para hacer un viaje y resulta que lo agarró un ventolero y lo llevó hacia arriba y acabó llegando a la luna. Y todo lo que hay detrás en ese viaje es de eso, monstruosidades, las descripciones que hace de los por ejemplo, el hombre inventó el surf, porque en un tiro se encuentra con los corchópedos. Yo no me acuerdo cómo se dice corcho en griego, pero es corchópedos. Hombres que caminan sobre el mar. Eran surfistas. Sí, claro. Surfistas pero que la fantasía que se está dando en esos medios es heredada muy allá, ¿verdad? No se está inventando nada nuevo. Y una cosa muy entretenida es esta. En la luna, finalmente son invitados regiamente. El rey de la luna es el esposo de la reina Selene. Bueno. Y los acogen y les enseñan cosas maravillosas, pero una de las más espectaculares es un pozo profundo al que se entra y se ve todo lo que ocurre en el mundo, incluso en las casas de los viajeros estos. Y la televisión. Sí, me dice usted que predijo la televisión desde entonces. ¿Qué si no eso? Si no de la... Sí, claro. Y bueno, dice uno, es que a lo que lo que nosotros heredamos es una tradición de conjetura que nos permite imaginar cualquier barbaridad o cualquier belleza, ¿verdad? Y entonces se mueve entre, bueno, en un tiro, cuando ya regresan de la luna, el barco entero es tragado por una gran ballena. Y ahí dentro de la ballena hay pueblos enteros, porque la ballena se ha tragado todo lo que ha podido. Y claro, conviven ahí, tienen que vivir ahí. Sin haber leído a Pinocho. ¿Ah? Sin haber leído a Sin Pinocho. haber leído a Pinocho, eso lo digo. Sí, claro. Y finalmente, él se aburre de estar ahí años, entonces decide que hay que hacer algo. Y sin haber leído el cuento tuyo de la gotita, que se evapora. No. Exacto. Se la dejamos ahí a los oyentes. Deciden hacer una fogata enorme. Cortan árboles, porque ahí crecen árboles, obvio. Sí, claro. Cortan árboles y hacen una fogata y claro, atosigan tanto al animal que se muere. Pero antes se aseguran de llevar unos troncos y ponérselos en la boca para que no se cierre. Sí, claro. Y dicen, hey, no hay nada que inventar después de leerse eso, ¿no? Luciano. Bueno, y además, él menciona cosas perdidas de otro escritor cuyos textos se han perdido, que se llama Yambulu, que es peor que él. ¿En qué sentido? En el sentido ese de imaginación. De inventar. Así que es probablemente es anterior a nuestra era. Para esa época, sin lugar a dudas, con lo que contabas, esta gente tenía una imaginación fecunda. Totalmente. Total. ¿Total? De creación constante. Porque imaginar esas cosas, porque uno piensa muchas veces que hasta siglo XIX, cuando Julio Verne se le ocurren algunas cosas, hay como un anticipo del desarrollo científico del siglo XX lo justifica, pero no, desde antes, ¿verdad? Se venían pensando en cosas así. Tal vez no de esa manera, pero sí se evidenciaban los hechos. Sí, no, es genial, porque hay un tiro en que llegan a un lugar tan frío que de pronto el océano se congela. Pero claro, no sabe de física y las propiedades del agua, entonces se congela totalmente. Entonces, de ahí están fregados. ¿Cómo van a sobrevivir?
Entonces lo que hacen es excavar unos túneles en la nieve, en el hielo. Y no tienen problema de alimentación porque ahí están los pescados, los peces. Ahora sí, pescados porque ellos están congelados. Sí, claro. Y conforme van abriendo los túneles, van sacando pescados y comiendo, ¿verdad? Pero así sí es rico. Ah, claro, congelados. Están inventando ¿cómo se llaman? Los filetes de pescado congelado que se venden ahora. Hace pocos días tuve una experiencia de acompañar a un hijo mío ahí a la playa y se le ocurrió ir a pescar, que le gusta. Y fuimos a pescar. Y en un viaje corto, porque alquilamos una lancha por corto plazo, 4 horas, y tuvimos una abundante pesca, ¿verdad? De dorado, sacamos 2 pargos, pero grandototes, pero hermosos, lindos. Y después sacamos un pescado muchísimo más grandote, ¿verdad? Que se vende aquí en los supermercados, que me impresionó mucho por el tamaño y por la forma, ¿verdad? Que creo que llaman congrio o algo así. Congrio. Sí, pero es un bicho grandotote. Sí, sí. Y me impresionó porque cuando uno compra a veces un filete de pescado en los supermercados o donde las marisquerías, donde los vendan, de pronto uno no tiene idea del tamaño. ¿De dónde salió? De dónde salió, ¿verdad? Es como cuando con los atunes pasa parecido, ¿verdad? Porque en una época, digamos, uno come la cajita de atún, ¿verdad? Que venden en cualquier pulpería, lomos de atún, ¿verdad? Y viene aquella cosita así que son como pedacitos chiquititos, ¿verdad? Que se desmenuza. Y mientras uno no tiene idea del atún, no tiene idea. Después, en Venezuela yo tuve una experiencia de ir a un mercado. Eso hace muchos años, por supuesto, en los 80s y 90s. Me llevó papá a un supermercado en Maracaibo, que es una zona costera, y había un atún gigantesco en una mesa, ¿verdad? Y yo quedé impactado de ver aquello, ¿verdad? Después nunca más volví a ver un atún de esos. En Estados Unidos, con este hijo mío que le gusta la pesca y vivía allá, pues ahí sí fuimos a pescar atún con un grupo de amigos de él, y hay que meterse de 20, 30 kilómetros adentro del mar hasta donde están las torres petroleras y todas esas cosas, porque en esa zona es donde están, y los atunes andan a 80, 70 metros debajo, ¿verdad? Y se pesca el atún. Ahí se pescó atún, ¿verdad? Grandotes, unos bichos gigantes de metro y 20 de largos, ¿verdad? Y después lo que me sorprendió fue la forma en que esos animales son llevados a la costa. Cuando ya uno los trae a la costa, en Estados Unidos, allí hay un lugar donde oficialmente uno tiene que reportarlos, ¿verdad? Entonces ahí se reportan y hay funcionarios de una agencia estatal que meten un aparatillo y le sacan una glándula de la cabeza a los peces, que la procesan para cosas científicas, y lo demás se lo dejan al pescador. Pero ahí sacaban algo de la cabeza de carácter científico de manera oficial. Pero cuando venía el destace, la parte de los lomos del atún, porque al final la parte de los dos lados del atún son los lomos, y entonces son unas piezas así triangulares muy lindas, a veces muy grandes o de mediano tamaño, porque es dependiendo del tamaño del animal, y se lo dan a uno entero. Y yo decía, carajo, y pensar que aquellos pedacitos de lomo de atún, cuando uno ve el atún así en lomo, grandote, y después uno lo ve aquí en los supermercados así como los trozos cuando los venden en pedazos, y uno entiende eso, pero nunca ha visto toda la pieza junta. Ahora aquí se pueden conseguir las piezas completas, pero es interesante esa magnitud. A veces uno no tiene idea de los tamaños de los pescados o de los peces. Medjevich, el comentarista del Mediterráneo, en alguna parte cuenta que en las cercanías de la desembocadura del Nilo, en una época, se podían sacar atunes que pesaban más que un toro.
Es decir, Sí, sí, es sí, el claro. dato. Y claro, sí, 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 sí. Lo que pasa es que, claro, cuando entraron los pescadores coreanos al Mediterráneo acabaron con eso. Pero, bueno, Y cuando recorren nuestras costas también, no, por supuesto. los chinos, los Sí, coreanos, sí, los sí. gringos, todos los barcos que llegan a robarse el atún nuestro. Pero eran monstruosos. Podían llegar, no era que todos. ¿Verdad? En el área del Caribe hay un pez que, que- que sustituye al atún en la mesa que se llama bonito. Yo nunca pude ver bonitos grandes, solo bonitos pequeñitos. Los demás eran feos, ¿verdad? Sí, sí. Pero me figuro que igual tienen... Se parece mucho, la carne se parece mucho a la del atún, pero es un poquito más oscura. En Cuba no, el atún no era, por lo menos muy frecuente. Vos que viviste en Cuba, ahora no recuerdo, yo he estado pocas veces ahí, ya hace muchos años, pero digamos, el pescado era ¿Cómo? el pescado era un alimento, digamos, de la población, siendo una isla. Sí, era bastante... Bueno, uno lo veía bastante en las zonas de Matanzas y La Habana, mm, y también en el sur, en Batabanó, había mucha pesquería. Y claro, si vos lees el Viejo y el Mar, El libro precioso, de paso. ¿cómo? Libro precioso. Ah, sí, Sí, sí. claro, no, ese es el libro de todos los años. Ahí queda muy claro lo que uno ve cuando está ahí en bueno, veía, porque las cosas pueden haber cambiado en, en los puertecitos cercanos a La Habana, sí, en los mercados en La Habana. Sí, el pescado, por lo menos es la impresión. A nosotros en las escuelas politécnicas teníamos una dieta razonable, muy abundosa en pescado, muy abundante. Es igual que los pulpos. Ujú. Sí. Uno tiene la imagen de los pulpos gigantesca por las películas. Sí, claro. Sí, claro, pero de pronto cuando se lo sirven a uno en un plato, es una cosita chiquitita. ¿Ah? Sí, Y todavía antes vendían unos pulpitos que eran así como... que venía toda la pieza juntita, chiquititos, algunos casi los pudieron comer sí. como embriones casi. Eso han dejado de venderlos, pero digamos, se vendían aquí en el país. Tal vez la gente no es muy apta para ese tipo de comidas y ese tipo de cosas, pero vendían los pulpitos chiquititos, ¿verdad? Es que en Costa Rica, en el Valle Central, es cierto, bueno, a mí que me tocó irme de Alajuela directo para Matanzas, digamos, para mí fue notable el cambio, porque Sí, claro. y recuerdo aquella campaña, no la campaña misma, sino recuerdo cómo se hablaba de la campaña aquella del pescado peseta. Del año 42, 43, por ahí, sí, para la época de la crisis de la guerra. Y claro, uno se explica que eso no funcionara tanto porque la distancia a la costa es muy larga y la conservación entonces era complicada. Pero hablando de esa distancia de la costa, curiosamente, en Costa Rica, el negocio de la pesca está tan controlado que se trae el pescado a la costa, ¿verdad? Ya pescado, ¿verdad? Y se lleva a San José y se devuelve a los puertos. ¿Cómo? Sí, es más caro comer a veces un pez en la costa que aquí en San José, porque tiene un brinco rarísimo, cuesta mucho. Claro que hay sitios que lo venden ahí mismo, los pescadores, pero el control de la pesca es de tal forma que lo trasladan primero aquí y después lo devuelven más caro. Qué raro, ¿ah? Se come pescado más caro en la costa costarricense que en la ciudad. Sí, digamos, yo te acuerdo que en un lugar como Batabanó, en el sur de Cuba, que yo frecuentaba, era como inimaginable que la gente se preocupara mucho por matar un chancho. Pero, en fin.
son... Es lógico que una isla tan rodeada de agua, como diría. Exactamente. Como diría por ahí. En la literatura griega, tanto en la más mitológica como en la más reciente, siempre eso es una constante. El mar y su... Yo recuerdo un amigo universitario que después fue muy prestigioso economista, que me contaba cómo él hizo un viaje a las islas griegas que duró mucho tiempo. Estuvo allá como con ganas de quedarse, pareciera. Y se ganó unos pesillos trabajando en pesquería. Y que era más un tico trabajando en pesquería, Sí, claro. en el mar Jónico. Que suena raro, ¿eh? Aprendiendo. ¿Ah? Aprendiendo ahí, seguro. Por supuesto. Porque ahí sí se aprende. Claro, hombre. Esos viajes. Hasta sirena sabía. Bueno.